capítulo de nuestra historia comienza con la llegada al gobierno del primer presidente democrático argentino y termina con la aparición del primer golpista del siglo XX. Pero antes que nada, ubiquémonos en la línea de tiempo. A comienzos de 1916, el país se encamina hacia una elección presidencial histórica. Después de años de fraude, el pueblo se dirige a las urnas para expresar su voluntad libremente. La reforma electoral impulsada por Roque Sáenz Peña tiene su prueba de fuego. Las elecciones limpias garantizan que esta vez será la decisión popular la que designa la máxima autoridad de la República. Entre los grupos conservadores, acostumbrados al fraude y otros mecanismos turbios, crece el nerviosismo. Por primera vez, ven amenazada su continuidad en el gobierno. Dentro del radicalismo, se agitan las internas para definir su candidato a presidente. El nombre de Hipólito Yrigoyen suena con mucha fuerza. Aunque es resistido por importantes sectores conservadores del partido, la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical lo proclama como su candidato. Hipólito Yrigoyen nace en 1852 en la ciudad de Buenos Aires. Va a ser el hombre más discutido y aceptado, odiado y amado durante los próximos 30 años del siglo XX. Para sus fieles seguidores es único, leal, sincero, noble y hasta santo. Para sus enemigos es ignorante, vengativo, simulador, egoísta y el mismo diablo. Para promocionar su candidatura, Yrigoyen recorre todo el país. Es la primera vez que un candidato a presidente hace campaña electoral para convencer a la ciudadanía de que lo vote. Pero llamativamente, Yrigoyen casi no realiza discursos y apenas se muestra frente a sus seguidores. Tampoco pone el eje en propuestas concretas de gobierno, sino que insiste sobre una firme voluntad de cambio que él mismo parece encarnar. Mientras tanto, los grupos conservadores no logran llegar a un acuerdo y se consolidan dos candidaturas a presidente. La del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Marcelino Ugarte, y la del líder santafesino, Lisandro de la Torre. Algunos caudillos conservadores no terminan de confiar en el éxito de estas figuras y, como no quieren abandonar el poder, se suman a las filas radicales. Esto genera malestar en algunos miembros de la UCR y las críticas no tardan en aparecer. Yrigoyen los tranquiliza con una frase contundente: para hacer un rancho, hasta la bosta es necesaria. Finalmente, el 2 de abril de 1916 se celebran las elecciones. La Constitución establece la elección indirecta del presidente. La ciudadanía masculina vota a los electores de cada distrito, que luego deben reunirse en el colegio electoral para proclamar al presidente. El radicalismo triunfa en cantidad de votos, pero no alcanza el número de electores propios para consagrar a Yrigoyen. Comienzan entonces las negociaciones con las fuerzas opositoras
y con los propios partidarios. Cada voto es decisivo. Faltan pocos días para la reunión del colegio electoral y parece que nadie está dispuesto a dar el brazo a torcer. Hasta que los 19 electores de la Unión Cívica Radical Santafesina dejan de lado sus cuestionamientos y apoyan a Irigoyen. Con apenas un voto más de los necesarios, el país tiene un nuevo presidente. En un hecho inédito, el pueblo colma las calles para acompañar la asunción presidencial el 12 de octubre de 1916. Un grupo de manifestantes desengancha los caballos del carruaje que traslada a Irigoyen. Quieren ser ellos mismos los que lleven a su líder desde el Congreso hasta la Casa de Gobierno. Con la llegada de Irigoyen a la presidencia, los espacios de poder se abren a los sectores populares. Los ciudadanos dejan de ver a la Casa Rosada como un lugar reservado para la élite dirigente y se animan a transitar por sus pasillos. La presidencia de Irigoyen genera un nuevo escenario político donde todas las fuerzas tienen que reacomodarse. Los radicales se encuentran frente al desafío de gobernar por primera vez, mientras que los conservadores estrenan el rol de opositores. Este nuevo rol no parece agradarles. A sus ojos gobierna la chusma radical. La primera presidencia de Irigoyen está marcada por la idea de que el radicalismo es una causa, una fuerza moral que tiene como misión histórica construir la verdadera nación. El partido es la herramienta para lograrlo, y al ser la verdadera expresión del pueblo, nada es legítimo por fuera de él. Por eso Irigoyen interviene en las provincias gobernadas por los conservadores, cambiando por completo el mapa del poder de la Argentina. Si en 1916 solo Santa Fe, Córdoba y Tucumán tienen gobiernos radicales, 6 años después casi no hay provincias que no gobierne la UCR. Inmediatamente Irigoyen es acusado de autoritario. Al malestar que generan las intervenciones federales se suma el desprecio que el presidente muestra por un Congreso que está dominado por la oposición. La relación es tirante. En una ocasión, Irigoyen ni siquiera va a inaugurar las sesiones. Apenas envía un mensaje escrito 2 días después de la fecha. El poder del Estado es un factor esencial de justicia y cuida de todos los intereses, buscando en el bienestar común la seguridad de cada uno. Pero la obra será poco eficiente si los intereses egoístas persisten en prevalecer sobre las justas demandas que garantizan la tranquilidad de todos. Los conservadores responden con igual indiferencia cada vez que el gobierno envía sus proyectos de ley. Desde algunos sectores de la prensa ven al nuevo gobierno como un intruso en la historia argentina que ellos pretenden escribir. El diario Crítica, muy popular por entonces, está ligado al proyecto político de Marcelino Ugarte y se convierte en uno de los más fervientes opositores.
Al frente de la redacción de Crítica se encuentra Natalio Botana, un joven que con solo 28 años se convierte en uno de los hombres más poderosos de su tiempo. Mientras Botana opera a favor de los grupos conservadores, su esposa, Salvadora Medina Honrubia, es redactora de La Protesta, el periódico anarquista de mayor tirada. Transgresora y audaz, Salvadora milita activamente dentro del anarquismo, participa en barricadas y pronuncia encendidos discursos. Por su belleza y sus convicciones, la llaman la Venus Roja. El matrimonio Botana-Honrubia es una de las parejas más excéntricas y misteriosas del Buenos Aires de la época. Irigoyen tiene un estilo de conducción personalista donde nada escapa a su control. Él mismo recorre las oficinas públicas y supervisa el trabajo de todos y cada uno de los empleados. Ni el funcionario de más baja categoría es nombrado sin su consentimiento. La austeridad es otro de los sellos que Irigoyen busca imponer a su gobierno. Recorta el pago de pasajes, suprime la mayoría de los teléfonos y traslada a los empleados de oficinas alquiladas a edificios propios. Irigoyen busca dar el ejemplo con su propia conducta. Paga de su bolsillo el arreglo del auto presidencial, igual que la bebida y la comida que consume durante la jornada de trabajo. La llegada a la presidencia parece cambiarle poco la vida. Mantiene su domicilio y usa la misma ropa que supo estar de moda allá por 1890. Mientras se suceden los primeros años de su gobierno, los efectos de la Primera Guerra Mundial se hacen notar en la economía argentina. Comienza un nuevo momento en la historia del siglo y los hombres se olvidan de que lo son y se matan entre ellos. Donde vivió una sonrisa, ahora habita una cruz. El gesto humano, leve como el aire, es ceniza. Mar. Las exportaciones disminuyen y como consecuencia bajan los ingresos fiscales. Al mismo tiempo, aumenta el precio de los productos importados que consume la mayoría de la población. Los trabajadores ven con preocupación la caída de la actividad económica y comienzan los reclamos por la falta de trabajo y la consecuente baja de los salarios. Además de los efectos económicos de la Primera Guerra Mundial, del exterior también llegan los ecos de la Revolución Rusa. El arribo del comunismo al poder cala hondo en el pensamiento de miles de jóvenes. Hacia fines de 1917, estalla en Córdoba la revuelta estudiantil que exige cambios profundos en la estructura universitaria a la que considera conservadora y elitista. Irigoyen advierte en el conflicto estudiantil una prolongación de su lucha contra la política conservadora y actúa a favor de los reclamos. Dicta la intervención federal de la universidad y los cambios quedan plasmados en la llamada reforma universitaria que se extiende a otras casas de estudio del país e incluso de América Latina. Los estudiantes demandan la renovación de la planta docente y el cambio de los planes de estudio, el estatuto y el sistema de gobierno, cuyos cargos son de carácter vitalicio y a los que se accede sin ningún tipo de concurso. En la Argentina se viven tiempos de cambio y así también lo siente la población. A la Casa Rosada llegan personas que quieren ver a Irigoyen para pedirle trabajo o una jubilación. Al domicilio particular llegan cientos de cartas que son clasificadas y contestadas por la hija mayor de Irigoyen. Pero sin duda,
una de las visitas más importantes y novedosas que se dan en la Casa de Gobierno es la de los dirigentes obreros. Un movimiento muy heterogéneo con el que Irigoyen tendrá una relación compleja durante su gestión. Irigoyen comienza a mediar en los conflictos laborales e intercede, la mayoría de las veces, a favor de los trabajadores. Durante su presidencia, Irigoyen envía al Congreso importantes proyectos de leyes sociales, como la del salario mínimo, el contrato colectivo y el arbitraje en los conflictos laborales. Pero ninguno logra ser aprobado en la Cámara, controlada por la oposición conservadora. En 1918, el fin de la Primera Guerra Mundial cambia el escenario económico de la Argentina. Poco a poco, las industrias europeas recuperan la capacidad exportadora y sus productos vuelven a llegar al país. Esta reactivación impacta de lleno en las empresas locales que durante la guerra habían sustituido esas importaciones. Al ver amenazada su rentabilidad, comienzan a recortar los salarios de sus empleados y en muchos casos reducen personal. Esto sucede en los talleres metalúrgicos Bacena, ubicados en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Los obreros inician una huelga que se extiende por varios días. La empresa no logra llegar a un acuerdo que destrabe el conflicto y para reanudar la producción contrata a los llamados rompehuelgas o carneros. Los trabajadores levantan un piquete para impedirles el ingreso a la fábrica y se desatan los enfrentamientos. Todo termina con una feroz represión policial que se cobra la vida de 4 obreros. Frente a la violencia estatal, los anarquistas reunidos en la FORA, Federación Obrera Regional Argentina, convocan a un paro para el 9 de enero de 1919. La prensa fogonea el fantasma de una inminente revolución, alimentando el terror en las clases más acomodadas. Todo confluye en jornadas decisivas de movilización y represión que pasan a la historia como la Semana Trágica.